millones de quetzales. Lo mismo pasa con las, en este caso, sociedades financieras privadas, lo mismo sucede con los bancos, lo mismo sucede con las casas de bolsa, las casas de cambio, con una sociedad financiera privada que tiene que tener 1 millón de quetzales y así, cada una tiene su ley propia, su ley específica. Y para efectos de la constitución de este tipo de sociedades, siempre sociedad anónima. Y la sociedad anónima la regula el Código de Comercio. Pero en todo aquello que no rija o genere conflicto con su ley especial. Bueno, hago salvedad de esto porque sí vamos a ir pidiendo en algún momento legislación para efectos de ir dejando claros algunos escenarios dentro de el derecho mercantil. Yo quisiera saber, bueno, iba dando tiempo, ya tenemos 71 estudiantes, yo creo que pues, nos faltarán nada más un par de estudiantes. Tengo entendido que habían como 76 ya inscritos dentro de lo que es el curso de Derecho Mercantil 1. Pregunto, ¿alguna inquietud, alguna duda que necesiten previo a que podamos ingresar a los aspectos históricos del derecho mercantil? Lick, disculpe que lo moleste otra vez. No Es tenga. solo para preguntarle que si no vamos a tener con usted un grupo en WhatsApp. Es que los compañeros me estaban preguntando, pero yo no tenía esa información, entonces... ¿Alguien más? Si no, voy de lleno. Bueno, en virtud que no hay inquietud, debemos de iniciar. Algunos les molesta, a algunos el tema concretamente de los aspectos históricos. Es importante muchas veces entrar a conocer el origen y la evolución que tienen las distintas culturas y del por qué en algún momento vamos adoptando y cómo llega hasta nuestros días un marco regulador del derecho mercantil. Hay que tomar en consideración que esta historia del comercio precisamente se vincula y le da origen a una, entiéndase, especialidad del derecho, a una disciplina jurídica especial, si la quieren ver así. Y es precisamente lo que le corresponde al derecho mercantil. El derecho mercantil privado, pues tiene sustantividad propia. ¿Y por qué se menciona que tiene sustantividad propia? Porque para poder precisamente comprender ese grado de evolución, vale la pena ver sus orígenes allá por la Edad Antigua. Y en esa Edad Antigua, pues concretamente los persas son los primeros que toman la iniciativa de poder fomentar el comercio y sobre todo aquel comercio asiático. Y va aumentándose en función precisamente de una serie de actividades a través de que existiera la diversificación, tanto terrestre como marítima, de algunas actividades y desplazamientos de grupos sociales. Y de ahí, de forma irregular, se va dando precisamente ese número de actividades como tal. Aparecen los fenicios posteriormente, siempre dentro de un proceso de la Edad Antigua, y ellos, los fenicios, desarrollan una actividad comercial. Ellos, por ejemplo, le dan origen a los puertos, al inicio de aquellas pequeñas factorías como tal. ¿Y qué era una factoría? Era una fábrica como tal. De esa cuenta, pues los puertos empiezan a tomar mucha importancia y desde ahí, pues que los fenicios en ese proceso de desarrollo vayan generando y facilitando la actividad económica como tal. Y de acá es de donde empiezan a surgir algunos tratados, algunas regulaciones como tal. Luego aparecen los griegos. Recuérdense, ustedes que llevaron derecho romano,
pues que dentro del derecho romano, la mayoría de romanos tenían por costumbre tratar de conquistar, tratar de saquear, que fue la misma cultura española hacia el continente americano, de todos los recursos, pues que al final generaran riqueza. Y digo que mantenían una misma estructura con la diferencia de que los romanos pues se iban posesionando, iban sometiendo a los conquistados, ¿verdad?, a una situación de esclavismo. Mientras que en algún momento, pues los griegos, dicho sea de paso, desarrollaban su actividad, pero al mismo tiempo generaron algo muy importante. Pues generaron el desarrollo escrito, el desarrollo de las escuelas, y desde ahí es algo que adoptan los romanos posteriormente. La etapa romana, recuérdense que tiene tres grandes estadios o etapas, que se refiere a la primera, que tiene que ver con el aparecimiento del rex. El rex pasaría a ser el rey a través de aquellas grandes extensiones o domus territoriales, el domus o casa, y en ese quehacer pues existía la acumulación de lo que comúnmente le denominaban res, y el res o la res pasaban a ser los bienes que tenían o poseían para efectos de acumular riqueza. En ese contexto, los romanos entran a diversificarse y ellos precisamente conquistan Grecia. Y Grecia tiene gran aporte a la cultura. A ellos se debe no solo las artes, sino que se debe también en buena parte que los romanos empiecen a enseñar a escribir y que ya no solo transmitan conocimiento a través de una estructura oral. De esa cuenta, entonces, los griegos generan una expansión colonial de comercio como tal. Y ellos son uno de los primeros lugares o una de las primeras regiones en donde se empieza a acuñar algún tipo de moneda. Y ese tipo de moneda es lo que permite posteriormente llamarle dinero. Y un dinero que sirve para la circulación de determinadas mercancías, para el pago o para la compra-venta de determinadas mercancías, y de ahí pues empieza a generarse una serie de conflictos. Y digo conflictos, ¿por qué? Porque en ese proceso de transacción ya tiene algún efecto jurídico el incumplimiento, la no entrega de determinados bienes. Es así como ellos, me refiero a los griegos, decretan la ley Rodia. Y la ley Rodia pasa precisamente a ser lo que comúnmente se conoce como la echazón, de echar. ¿Y qué pasaba en ese proceso de echazón? Los barcos se trasladaban de un lugar a otro. Existía un mal tiempo o un temporalito, y para que los barcos no naufragaran y se perdiera toda la carga, pues esa ley de la echazón era, por ejemplo, que si iban productos de 10 comerciantes, empezaban a echar al mar una serie de productos para tratar de buscar la estabilidad y salvar el resto de la carga. Esa ley permitía entonces que un capitán de navío pudiera disponer de echarlo al mar, pero también facultaba que dentro de esos 10 comerciantes, si 2 perdían la carga, los otros 8 tenían que indemnizar a esos 2. Y la carga que se salvaba, que era propiedad de 8 personas, se distribuía dentro de 10 personas como tal. Esa ley Rodia es lo que le da origen precisamente a lo que se conoce hoy en día como el seguro. Y posteriormente, este proceso entonces es lo que antiguamente fue ley Rodia o echazón, ¿ya?,
al final se convierte en nuestros días como seguro. Alguien paga seguro y en caso de pérdida, pues la aseguradora tendrá que indemnizar a quien o a quienes perdieron sus insumos o su producto que era trasladado en un navío. Bueno, los griegos entonces aportan esto al desarrollo mercantil o económico y luego pues los romanos adoptan este tipo de instituciones y le agregan también ferias, le agregan áreas de recreación. Esas ferias al final son las que permiten en algún momento favorecer temporalmente el proceso de desmovilización de un grupo de personas para vender en determinados lugares. Y esas ferias le van dando nacimiento a los mercados. Siendo así que entonces los romanos, habiendo adoptado este tipo de instituciones de las comunicaciones terrestres o marítimas, que habían iniciado en algún momento, tal y como se mencionó, los fenicios, con la creación de los ya puertos de carga y descarga y las factorías o fábricas, pues automáticamente adoptan lo que los griegos en esa expansión colonial generan como ley rodia. Ese proceso de echazón. La implementan entonces a los mercados, le implementan las ferias para efectos del desplazamiento y luego entran a regular dos grandes instituciones jurídicas, que de ahí se desprende una tercera institución jurídica. Una primera, que era el actio institutoria, óigase bien, actio institutoria, y era aquella por la cual alguien, el dueño sobre todo de un negocio mercantil, le podía reclamar, ¿verdad? O se le permitía a alguien que le reclamara a este. ¿Qué le podía reclamar? El cumplimiento de una obligación contraída. Entonces va apareciendo la figura de un comprador que podía exigirle a través del actio institutoria al dueño de un negocio mercantil el cumplimiento de la entrega de la cosa, pero también le permitía al dueño de ese negocio mercantil, ¿ya?, que le exigiera al famoso cliente, al comprador, el cumplimiento del pago de la cosa que había entregado. Esa es una de las primeras instituciones jurídicas que los romanos llegan a generar. Ahora bien, existe otra institución jurídica y es el actio exercitoria, por medio de la cual se le permitía reclamarle al dueño de un buque, ¿verdad?, que, para empezar, le diera cumplimiento a aquellas obligaciones que había asumido un capitán de un navío. ¿Qué aparece ahí? El dueño del buque, el capitán que manipula el buque, el sujeto que aportó los bienes y con quien el capitán se obligó. Este sujeto le podía venir y exigir al dueño del buque el cumplimiento de la negociación que había realizado con el capitán del buque. A esto se le conoce como actio exercitoria como tal. Es decir, es una acción de ejercicio, llamémosle así. Bueno, bajo esta figura, hoy en día podríamos decir, cuando un auxiliar de un principal, de un comerciante, realiza una negociación, se le puede exigir al principal, al comerciante, que éste cumpla con la obligación que se comprometió, a la cual se comprometió, mejor dicho, su asistente, su auxiliar como tal. Bueno, pero eso es hoy en día. En aquel entonces, esa negociación de alguien que únicamente era un empleado y que conducía un navío y este se comprometía para con el dueño de ciertos productos, ese dueño de ciertos productos le podía exigir el cumplimiento
de la obligación a el dueño del buque. Ese acto exercitoria como tal. Y de ahí se desprende el nauticum fenus. Ese nauticum fenus se refiere básicamente a aquella negociación en la cual un sujeto, por ejemplo, realizaba un préstamo, ¿ya?, condicionando el pago de ese préstamo a otro, ¿verdad? Y ese otro, pues tenía que venir y cumplir con entregarle al momento de que se llegara a esa mercadería que uno vendía a su destino, el pago de la misma, de ese crédito, de ese nauticum fenus. Entonces, se le llegó a conocer como préstamo marítimo. Pensemos, la licenciada Mónica Kuma realiza una serie de productos o fabrica una serie de productos y resulta ser que realiza una negociación con la licenciada Gómez Pamal y ella reside en otro país. Y resulta ser de que el licenciado Carranza Colmenar, pues es quien va a trasladar vía marítima toda esa mercadería de la licenciada Kuma, con destino hacia donde tuviera la sede la licenciada Gómez Pamal, en el extranjero. Pero resulta ser, hipotéticamente, por favor, porque si alguien tiene plata de la licenciada Kuma, sí, resulta ser de que le falta dinero y acude con la licenciada Arribia López a prestarle dinero. ¿Para qué? Para poder concluir ese proceso de producción y para pagar el traslado que hará el licenciado Carranza hacia la licenciada Gómez. Solo tiene noticias la licenciada Kuma de que el producto fue recibido por la licenciada Gómez y en ese momento le asiste el derecho de cobrar y pagar ese préstamo marítimo que realizó la licenciada Arribillaga a la licenciada Kuma. En ese juego, entonces, a esto es a lo que se le denomina nauticum fenus como tal. Ese nauticum fenus o préstamo marítimo, hoy en día se le conoce como préstamo a la gruesa. Y por favor, no van a malinterpretar como aquella gruesa, aquella señora que está jalada desde el 15 de abril. No, es así como se llama hoy en día ese tipo de institución de préstamo marítimo, se denomina préstamo a la gruesa como tal. Me detengo. ¿Queda claro el ejemplo del nauticum fenus, sí o no? Bueno, déjenme hacer. Licenciado, ¿nos podría dar otro ejemplo, licenciado, por favor? Sí, bueno, hagamos de caso que en este momento alguien necesita mandar. Se llama nauticum fenus, ¿por qué? Porque en ese momento de la edad antigua todo se trasladaba vía marítima. Era muy poco lo que se usaba para lo que era el desarrollo dentro de una comunicación terrestre. Y como se estaba contratando el traslado marítimo, entonces un sujeto A necesita dinero para poder concluir una serie de insumos, de productos o de bienes para la elaboración de estos y para poderlos enviar vía marítima hacia un sujeto B. El sujeto A es quien va a finalizar la producción y lo va a enviar al sujeto B. ¿Por medio de quién? Por medio del sujeto C, el transporte marítimo. Pero el transporte marítimo establecía y pactaban costo de flete, costo de custodia de bien para efectos del traslado, carga y descarga, y el costo de la mercadería. Y resulta ser de que el sujeto A no tiene toda la plata. Va con un sujeto Y o Z y le pide prestado.
para efectos de poder concluir y enviar el producto de A B por medio de C. Pero a quien le tienen que pagar es a C, porque es el que va a trasladar el producto como tal. Le van a pagar el flete. Y allá, el sujeto B, cuando reciba, debe de pagar el producto más el flete como tal. ¿A quién? Al sujeto A. Y ese sujeto A, como no tenía, fue con Y o Z, le presta, y a eso se conoce como un préstamo marítimo antiguamente. Hoy en día, en la actualidad, se le va a conocer como un préstamo a la gruesa, le denomina. ¿Y por qué préstamo a la gruesa? ¿Va? Porque se repunta que actualmente ese préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo es aquel que bajo una condición, óigase bien, que depende del reembolso de la suma prestada y del premio o los intereses que se le van a pagar a Y o Z, que fueron los que le prestaron el dinero a A, ¿ya? Entonces, le prestaron, si usted quiere, 100,000 quetzales a una tasa de interés por el tiempo de 10%. ¿Qué implica? Deben de devolver 110,000 quetzales, es decir, A, que recibió para poder pagar flete, para poder terminar los productos o costear la compra y exportarlo, tiene que prestar 100,000 quetzales, pero debe de devolver 110,000 quetzales. ¿A quién? A X o Y, que fueron los que le prestaron. ¿Ya? En ese momento hay un préstamo marítimo, se le denominaba antiguamente. Actualmente se conoce como préstamo a la gruesa como tal. Bueno, este tipo de actividad de que alguien A presta dinero para mandarle los productos a B vía encargo de C y que Y o Z le prestan el dinero es lo que se conoce en su conjunto esa operación como el Nauticum Fenus. Y el Nauticum Fenus pasa a ser entonces ese préstamo marítimo o préstamo a la gruesa como tal. ¿Le queda claro ahí, licenciada Hernández? Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, esto es durante el comercio en la Edad Antigua. Pero luego, pues pasamos a la Edad Media. La Edad Media ya tiene una serie de aspectos cambiantes respecto a la Edad Antigua. Primero, ya existe la formación de algunas sociedades o asociaciones comerciales, lo que comúnmente se le denomina como trust. El trust no es más que la unión de un grupo, óigase bien, de asociaciones comerciales que yo podría decir, el trust hoy en día es como asemejar y ver al CACIF. ¿Y qué es el CACIF? Es la coordinadora de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras del país. Ahí vamos a encontrar a sociedades como la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Industria, la Cámara de Servicios Financieros y así. Todo ese tipo de cámaras. En la Edad Media a ellos se les denominaba asociaciones. Y esas asociaciones, todas en conjunto, eran un trust como tal. Un CACIF hoy en día. Bueno, esa es una de las primeras características principales del comercio en esa edad antigua, la conformación de estos sectores económicos o comerciales. De ahí que se tome en consideración que el Estado en ese momento tenía principalmente en Europa una estructura feudal. Dentro de las distintas formas de generar producción en cualquier parte del mundo, en el desarrollo económico aparece la edad
del proceso de producción primitivo, ese nos lleva a un proceso de producción simple. Luego viene un proceso de producción esclavista. Luego, a través de la ley de Canulentus, los romanos deciden establecer la liberación y decretan la ley, porque el Canulentus sirve para que se autorice el desplazamiento y luego se autorice a través de la ley de libertus la libertad a todos los esclavos. Roma se caracteriza por tener esclavos bajo tres formas. Una primera que tiene que ver la esclavitud por botín de guerra. Es decir, los romanos en algún momento se desplazaban, llegaban, en este caso, pues sometían a esas grandes masas sociales, les decomisaban tierra, les decomisaban bienes de fortuna y los sometían a la esclavitud para producir en favor precisamente de los dueños de los esclavos. Esa era la primera forma de ser esclavo. Una segunda forma de ser esclavo, pobre yo, moroso, no puedo pagar mis obligaciones, no puedo hacerle frente a mis obligaciones, soy moroso. Y en el momento en que el Estado me declara moroso, soy esclavo de aquella persona a quien yo le deba. Era la segunda forma de ser esclavo. Y hay una tercera que tiene que ver con aquellos que salían del vientre de una esclava. Y se menciona aquellos que salían del vientre de una esclava porque los esclavos no eran considerados clase social. Eran considerados nada más como objetos de trabajo. De ahí que por allá a finales del siglo XVIII, Carlos Marx establece en su magna obra El Capital lo que es el fetichismo de la mercancía. ¿Y por qué se menciona esto? Porque Marx establecía que todos aquellos que participan dentro de un proceso de producción no pueden ser considerados como un vulgar o simple engranaje de producción. Se deben de respetar porque son seres humanos, establecía Carlos Marx. Seres humanos que lloran, que ríen, que patalean, que aplauden, ¿ya? Entonces, es alguien que va a participar dentro de un proceso, óigase bien, de producción. Pero ese tipo de participación, los fisiócratas como Adam Smith y David Ricardo, allá por el siglo XII, establecían que la economía era la ciencia que estudiaba la producción, la distribución, el cambio y consumo de los bienes y servicios. Mientras que Marx, más adelante, casi siglo XVIII, establece que no debe ser economía, que debe ser economía política. ¿Por qué? Porque ahí se regulan las relaciones sociales de un proceso de producción, distribución, cambio y consumo de bienes o servicios satisfactores de necesidades. Y la clave o la diferencia entonces entre los fisiócratas y hoy en día la mayoría de capitalistas en las universidades quieren llevar un curso de economía y dejan de lado la economía política. Y los fisiócratas son dados a que ese tipo de relación de producción debe de establecerse por leyes naturales o científicas. Ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Mientras que Marx, cuando establece ese fetichismo de la mercancía, norma que los sujetos que participan
en esa relación social de producción, distribución, cambio y consumo. Son grupos sociales que lloran, ríen. Si en un momento determinado hay un proceso de producción y va todo el transporte que es el que se va a encargar de distribuir y entra la huelga, ¿qué pasa con los productores? Se molestan. ¿Qué pasa con aquellos intermediarios del mercado que son los que permiten precisamente el cambio o intercambio de esos bienes? Cuando no llega la cantidad que se debe de distribuir, genera insatisfacción. Entonces, hay grupos sociales que van a presentar incomodidad, malestar, ¿ya? Y de esa cuenta, entonces Marx decía, no, no son objeto de trabajo, son seres que participan en ese proceso de trabajo. Hice esta acotación porque después de ese proceso de producción, sobre todo esclavista, nos lleva a los libertos. Y los libertos, que con el debido respeto, nuestras distintas comunidades tienen una indumentaria distinta de un lugar a otro, algo diferente, ¿ya? Y es precisamente cuando acá el obispo marroquín, que entra a luchar por la abolición de la esclavitud, en un proceso de producción feudal, se distribuyen la tierra. Y de ahí que alguien con determinado atuendo que identificaba a una finca no podía andar por otra finca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese proceso de cambio de modo de producción de esclavista a feudal, el feudo es el amo, es el dueño de la finca, es la realeza, ¿ya? El feudo. Y el resto, la plebe, son los campesinos, los productores. Y aquí hay algo interesante. Ese modo de producción tiene una característica especial y es que la fuerza de trabajo se paga con dinero una parte y con producto del que se genere en el área o en la plantación la otra parte del salario. Después del modo feudal, Guatemala, hay que ser muy honestos, aún tiene resabios feudales. Basta ver cuando hay corte de caña, basta ver cuando hay corte de café, basta ver cómo se desplazan a la mayoría de agricultores para toda esa área del corredor que viene de Huehuetenango para precisamente Puerto Barrios. La producción de palma africana como tal. Aquí en su momento lo que era el banano, lo que era el algodón, lo que fue el café, lo que fue el cardamomo, y ahora pues precisamente palma africana y algunos insumos como caña de azúcar. Desplazamiento hasta en camiones de un grupo de trabajadores a distintos sectores. Condiciones infrahumanas totalmente. Esos son resabios de un feudalismo en pleno siglo XXI. Bueno, en ese contexto entonces podemos ver cómo en la Edad Media ese sistema feudal favorece a las corporaciones industriales. Y las favorece porque ante lo expuesto, todo el producto de exportación lo vendían. El desecho le quedaba a los dueños, a las estructuras feudales, pero ese desecho de primera, y todavía existía un producto de segunda y hasta de tercera, y con eso pagaban parte de la producción. Es así como el feudo empieza a acumular y a amasar mucho más riqueza como tal. Esto empieza a generar que aquella base social, aquella base productiva, a quienes en algún momento ni siquiera les llegaba ese producto de tercera, empiezan con una serie de actos de pillaje. El instinto a querer subsistir para poder tener alimento los lleva al pillaje.
Y es así como entonces se empiezan a estructurar que esas grandes corporaciones empiecen a tener pues establecimientos, ¿ya? Por un lado, y por otro, esas corporaciones empiezan entonces a idealizar la creación de un cónsul. Y el cónsul, cada vez que agarraban a aquellos que cometían pillaje, eran los que tenían la misión de juzgarlos, de poder resolver esos conflictos entre los miembros de las corporaciones y quien en algún momento cometía un acto de pillaje. Vamos aterrizando entonces con qué ejemplo esos cónsules que empiezan a generar el conocimiento de conflictos, no solo terrestres, empiezan a ampliar su cobertura para resolver conflictos de tráfico, ¿verdad?, marítimo. Y ese tráfico marítimo se da a través de buques, y ahí lo que ocurre no es pillaje, ahí ocurre piratería como tal. Y esa piratería genera a que en su momento Inglaterra venga y sancione la ley de corsarios como tal. Y esa ley de corsarios era para que, así como aquellas estructuras que hoy en día andan extorsionando negocios, en aquel entonces, estamos hablando siglo XVIII todavía, ¿ya? Ese tipo, y siquiera mediados, es antes de mediados del siglo XVIII, esa estructura entonces empezara a asaltar buques en alta mar, y viene en este caso el reino inglés y decide establecer la ley de corsarios. Y la ley de corsarios pasa a ser, tener una estructura, por ejemplo, como la que tiene la base naval en el país. Una institución, una policía que va a custodiar, que va a cuidar que no se cometan delitos dentro del mar o en alta mar. Pero a cambio de eso, por eso dije, para como la extorsión, por obligación, se tenía que pagar un derecho de peaje. Utilicen la autopista, para poderla usar tienen que pagar. Lo mismo sucedía con la mayor parte de barcos que iban para España o para otros lugares de Europa como tal, y que usaran precisamente el Atlántico como tal. Bueno, de esa cuenta entonces los cónsules empiezan a resolver conflictos de pillaje y de piratería, siendo así que si en algún momento los conflictos eran locales con ciudadanos romanos, precisamente aparece lo que se conoce como el pretor urbanus, el que impartía justicia dentro de las comunidades. Y para aquellos que resolvían conflicto sucedido en alta mar con otro grupo de personas que no fueran nacionales, los ciudadanos romanos lo que hicieron fue instituir al pretor peregrinus, al que resolvía los conflictos entre extranjeros y ciudadanos romanos, o dentro de solo extranjeros como tal. Surgen entonces figuras de cónsul administrando justicia, pillaje, luego pues se van ampliando y aparece el pretor urbanus, pretor peregrinus, ¿ya? Y desde ahí pues se resuelven los conflictos. Francia, por su lado, ahí ya casi pues mediados del siglo XVIII, genera precisamente uno de los primeros consulados del mar, se le denomina. Y esos consulados del mar es un proceso de legislación para efectos de poder conocer a través del juicio de Olerón, ¿ya?, las distintas situaciones que se presenten a la hora del traslado de mercaderías. Hay algo importante, aparece la revolución industrial en Europa, y esto nos lleva a que exista un boom del proceso de aceleración dentro de la producción.
No es lo mismo que trabaje una familia o que trabajen 100 empleados a que se tengan, por ejemplo, 20 máquinas impulsadas por cualquier tipo de energía, ya sea energía de carbón, energía pues, alimentada a través de productos fósiles, ya dependerá del tipo de energía que se use. Pero óigase bien, este desarrollo metalúrgico, este aparecimiento de la mayoría de máquinas empiezan a generar desempleo. Y ese desempleo dentro del proceso también llega a generar pillaje como tal, la necesidad de poder absorber precisamente recursos para poder adquirir bienes satisfactores de necesidades. España, bajo el poder de los árabes, entra a crear el fuero juzgo y el privilegio general de Aragón le denominaban. Inglaterra, por su lado, emite una carta magna llamada Juan sin Tierra y la carta mercatoria, por ejemplo, ya finales de siglo XVI, XVII, se viene desarrollando en esos otros países esto, para poder finalizar con esa etapa media. Luego entramos a la etapa moderna, a la etapa contemporánea. Españoles, portugueses, holandeses, empiezan a generar una serie de expediciones marítimas. Y esto es lo que le permite a toda Europa florecer dentro de lo que es el comercio como tal, florecer dentro de lo que es la economía como tal. Y desde ahí, pues, empiezan a surgir algunos navegantes destacados y aquí empiezan entonces, en la mayoría de estos países, a prevalecer legislación que para ese momento era, pues, una legislación moderna. Ejemplo, ¿verdad? Las ordenanzas de comercio marítimo, las ordenanzas del rey Carlos IX. En algún momento España emite las ordenanzas de los consulados de Sevilla, las ordenanzas del consulado de Burgos o las ordenanzas de Bilbao. Y entre ese siglo XVIII, década 60 del siglo XVIII, para finalizar siglo XVIII e iniciar siglo XIX, empiezan a surgir en la mayoría de países, y no digamos Francia, que fue, para empezar, el Código de Napoleón. El Código de Napoleón, básicamente, pues, entra a ser una norma jurídica de aplicación para todos aquellos países conquistados por Napoleón. Y de ahí que en algún momento, pues, empiece en algunos países a intentar legislarse para el solo hecho de poder conocer este tipo de hechos o actos. Hay que generar, por favor, que en el caso Guatemala, por favor, no pierdan de vista, Guatemala en su momento tiene una evolución dentro del comercio. Y esa actividad se da durante la colonia española. Y desde ahí, pues, empieza una serie de hechos o actos legislados. Se reconoce la facultad jurisdiccional, por ejemplo, de un rey. Y desde ahí que exista la contratación de Sevilla en aplicación para nuestro país. Ese principio que al final tuvo un monopolio dentro del comercio. ¿Y por qué? Porque monopolizaba todo el comercio de las Indias, le denominaba. Posteriormente pasa a crearse el Consulado de México. Luego Guatemala pasa a tener bajo real cédula, ¿ya? Pues el Consulado de Guatemala. Y ese Consulado de Guatemala bajo real cédula dispone regir las ordenas, en este caso pues se dispone por medio de los países españoles que rija para este sector las ordenanzas de Bilbao.
Y esas ordenanzas de Bilbao casi que llegan a adquirir hasta finales e inicios del siglo XVIII, ahí por la década de los 80 del siglo XVIII. Ahí entonces viene Guatemala y ya bajo ese tema de control y de regimiento desarrolla, para empezar, ya, óigase bien, desarrolla el comercio con modificaciones muy leves, pero ojo, que son producto de la revolución liberal que se da. Y esa revolución liberal pues llega a dejar vestigios hasta allá por la década del 40 del siglo XIX. Guatemala, entonces, ahí empieza a normar algunos aspectos interesantes. Ahora, ¿cómo se norman esos aspectos interesantes en el siglo XIX, ahí por la década del 40? Bueno, pues se norman porque ahí por 1872-74, el doctor Mariano Gálvez trae a Guatemala el Código de Livingston. Y el Código de Livingston era una fiel copia del Código de Luisiana, que era el código que regía precisamente para esa área de los países de Estados Unidos como tal. Pero el Código de Luisiana era una vil copia del Código de Napoleón. Entonces, de Francia para Estados Unidos, concretamente, pues, a estos países casi del área del sur, entre sur Atlántico, ¿qué sería? Sí, la parte sur de Estados Unidos, ahí para no perdernos. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Ese código de Livingston era un marco general del derecho civil. Habían aspectos de derecho civil, de procesal civil, de derecho mercantil, algunos aspectos relacionados con lo penal y con lo administrativo. Esa es la génesis, esa es la fuente para que surja normativa, derecho objetivo en Guatemala. Y esto del siglo XVIII viene a fortalecer entonces ya en el siglo XIX para advertir que para efectos de desarrollo se tenía que poner en vigencia una serie de aspectos normativos que regularan el comercio y el quehacer impositivo y civil en nuestro país. Finalmente, Guatemala, en 1970, el Congreso de la República emite el decreto 2-70, el cual contiene hasta nuestros días pues 4 libros que tienen que ver con el derecho mercantil, que tienen que ver con el comerciante, que tienen que ver con las obligaciones que tienen los auxiliares de los comerciantes, que tienen que ver con las cosas mercantiles y que tienen que ver con las obligaciones mercantiles. De ahí que pues tenga una serie de modificaciones nuestro Código de Comercio, pues una de las últimas reguladas dentro del mismo datan precisamente allá por el año 2018. El decreto 20-2018 le agrega 15 artículos a nuestro Código de Comercio. Y es de que finalizaba en el 1039, que era la vía procesal de los actos mercantiles, y le entran a agregar del 2040 hasta el 1055 como tal. 15 artículos que permiten el desarrollo de todo lo que es la sociedad de emprendimiento. Bueno, este proceso histórico entonces nos lleva a una etapa media. Esa etapa media nos pasa automáticamente trasladando hasta lo que es
una edad moderna y luego a una edad ya contemporánea como tal. Y dentro de lo contemporáneo, pues es todo el desarrollo que se tiene dentro del derecho mercantil en Guatemala. Bueno, esta es parte de la historia como tal. Vamos a ir quitándonos un poco el sueño, porque obviamente la historia para muchos es aburrida. Por ahí voy a suplicarle, licenciada Shock Valle, una constitución política de la República, por favor, que tenga a la mano. Licenciada Shock Valle, Jocelyn. Silly, buenas noches. Buenas noches. Ayúdeme. Artículo 31 de la Constitución Política de la República. Por favor. Artículo 31. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedique esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Muchas gracias. Bueno, si ustedes se percatan, cualquier persona puede visualizar si dentro de ella, es decir, si dentro de los archivos, todo lo que conste de ellos. Es decir, que cualquier actividad económica, a ustedes les asiste el derecho de poder acudir a un registro mercantil, a un registro de la propiedad intelectual, a un registro de derechos de autor y conexos, como se da ahí cerca del Parque Colón, cuando se registran obras literarias o bien algún tipo de composiciones musicales, o a un registro de la propiedad intelectual que está pegado al registro mercantil de nuestro país, ahí cerca del edificio del Triángulo, en la zona 9, cerca de la torre. Ahí ustedes pueden acudir con la finalidad de poder visualizar si hay información que al final les pueda afectar a ustedes para constituir una sociedad. El derecho que si tenían una sociedad inscrita puedan solicitar certificaciones y que puedan modificar, que puedan rectificar la nueva dirección del establecimiento comercial donde se trasladaron, ¿ya? Entonces, este tipo de situación les va a permitir en algún momento tener, ahí sí que, acceso a dicha estructura para poder pedir información como tal. Ayúdeme, licenciada García Hernández, Celi Elizabeth, artículo 34 de la Constitución Política. Ahorita, licenciado. Gracias. Artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Muchas gracias. Bueno, ustedes tienen todo el derecho para que en algún momento se puedan asociar. ¿Qué implica? Si ustedes revisaran allá por el 1728 del Código Civil, van a encontrar que cuando dos o más personas convienen en aportar bienes para desarrollar sistemáticamente una actividad productiva con fines de lucro para luego poder distribuirse las utilidades, ahí conformaron a través de un contrato de sociedad una asociación. El artículo 10 hoy en día nos remite a las formas en que se puede constituir una sociedad. Sociedad colectiva,
sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. 6 formas reguladas en el Código de Comercio en su artículo 10. Ahí se les permite precisamente bajo libertad poder asociarse como ustedes lo deseen. Hay un artículo 35 que tiene que ver en la Constitución con la libertad de expresión. Y a ustedes les asiste el derecho de poder hacer uso de ese artículo 35 de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque pueden anunciarse, pueden promover aquellos productos o servicios que vayan a prestar como tal. Bajo ese contexto, entonces, podríamos venir y continuar con este marco de referencia constitucional y le agradecería por ahí a la licenciada Pamela Aspuac, Heidi Pamela Aspuac, ayúdeme. Artículo 39 de la Constitución Política. Bueno. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Bueno, si ustedes se percatan, tenemos un artículo que al final, pues, respalda la propiedad privada. La disposición que tenga todo propietario para esos bienes como tal, ya sea para desarrollar y al mismo tiempo, pues, hasta la misma Constitución regula que es obligación del Estado garantizar ese ejercicio de derecho para crear las condiciones que faciliten el uso, el disfrute de sus bienes. ¿Cómo pueden venir y facilitar ese uso y disfrute de sus bienes? Pues permitiendo las autorizaciones en un registro, ejemplo, mercantil, ¿ya? Como tal. Por hablar, pues, de ese tema, de inscripción de esa empresa o esa sociedad como tal. A ver, por ahí si me ayuda, licenciada Carolina Martínez, Ingrid, Carolina Martínez, ayúdeme. Artículo 42 de la Constitución Política. Bueno. Licenciada Ingrid Carolina Martínez. Buenas noches, licenciado. ¿Qué artículo es? Disculpe. Por favor, 42. Muy bien. Artículo 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Muchas gracias. Bueno, vean pues, ¿qué pasa con aquellas personas creadoras? Las famosas OMPI, las cuales Guatemala adopta en el Tratado de Versalles, suscrito en La Habana, allá por 1969. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ya desde ahí se adopta ¿a qué? A que Guatemala tiene que tener respeto por los derechos de autor o inventor. Y de ahí que surja una ley de propiedad industrial. Esa ley de propiedad industrial va a permitir entonces que alguien pueda obtener una patente de autorización para efectos de poder registrar y proteger su invento como tal.
Entonces, si ustedes revisan el artículo 4 del Código de Comercio, van a encontrar cuáles son las cosas mercantiles. Y dentro de esas cosas mercantiles, aparte de la empresa y sus elementos, van a encontrar los títulos de crédito, las patentes de comercio e invención como tal. Y de ahí, entonces, que tengamos un marco regulador o legislativo de la propiedad industrial como tal. Esto, dicho sea de paso, también lo entra a atar este artículo 42 de conformidad con la ley. Es decir, la creación de esa ley de propiedad intelectual y de propiedad también industrial permite la protección de aquellos inventos que se puedan generar. Licenciada Jacqueline Abigail Ajín, ayúdeme, 43 de la Constitución Política. Licenciada Abigail Ajín. Ahorita voy, licenciado. 43 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 43. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muchas gracias. Bueno, muchas veces vemos como un órgano inferior, por ejemplo, un gobierno local, quiere limitar el desarrollo empresarial de una actividad. Aquí hay que tomar en consideración algo. Si alguien quiere, por ejemplo, fundar un bar y tiene hay una escuela, una iglesia, antes de que ellos se quieran posesionar, pues sencillamente se tendría que venir y establecer si está dentro de un perímetro que al final, pues si no es prohibido, se tendrá que autorizar. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si no hay ningún tipo de establecimiento, no se tendría por qué venir y prohibir, porque se limita al trabajo, se limita al comercio, se limita a la industria como tal. Si hay prohibición por A o B circunstancia, pues que esté regulado dentro de la ley, por favor, deben de entrar a considerar que hay un interés supremo y es la materialización del bien común. Si hay limitación, por esto prevalece el bien común. Prevalece la limitante, pero si no lo hay, no se puede vulnerar esa libertad de industria, comercio o trabajo. Me detengo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna duda? Bueno. Licenciado, muy buenas noches. Sí, buenas noches. A mí me quedó un poquito de duda acerca de las etapas donde están las formas de los esclavos en la primera. Ajá. No sé si usted me podía, no sé, como ampliar un poquito. No muy lo entendí. La segunda sí, la tercera también, pero la primera me quedé así como que en la nube. Ya, bueno, normalmente como consecuencia de guerras, de invasión o de conquista, siempre, aparte de apoderarse de todos los recursos, se sometía a la clase social a trabajos forzados, sin remuneración alguna. Esto, básicamente, es esclavitud. Esa esclavitud, entonces, habían tres formas sobre las cuales se implementó. Primero, por botín de guerra, es decir, ese sometimiento, esa conquista, no solo era apoderarme de toda la riqueza de esa ciudad, sino que también que la gente pasaba a ser parte de ese botín de guerra, esclavos. Producían sí o sí, sin remuneración alguna.
sin horario alguno, considerados como parte de un engranaje dentro de un proceso de producción. Segunda forma de ser esclavo. Bueno, era moroso el cliente. Hay caso que dentro de un proceso viene usted y me genera una línea de crédito o me presta ciertos bienes y al final yo no puedo darle cumplimiento al pago. Sencillamente pasaba a ser esclavo para poder darle cumplimiento a mi obligación. Ahí perdía mi libertad, ¿ya? Y la tercera forma era aquella que alguien fuese producto del vientre de una esclava. Entonces, eran las tres formas para considerarse un esclavo. Y el esclavo tenía la obligación de cumplir con una serie de faenas o tareas sin remuneración alguna. ¿Qué se le daba para efectos de subsistencia? Bueno, pues se les daba todos los productos de desecho porque al final no eran considerados seres humanos. De esa cuenta que muchos murieron por enfermedad en las películas antiguas, sobre todo de desarrollo o romanas como tal. Ustedes pueden ver cuando iban esclavos, todos remando al mismo tiempo para poder trasladar un navío. O gente que laboraba y que había alguien que les supervisaba como tal. ¿Ya? Vivían en condiciones totalmente infrahumanas. Ellos eran considerados esclavos. Con la ley de libertus o la ley canulenta, le denominan algunos, viene Roma y decide decretar la libertad de los esclavos. Eso en Europa. ¿Por qué? Porque ya Roma tenía la Roma oriental y la Roma occidental, y había conquistado cantidad de áreas. Y esto nos lleva entonces a que pasemos de ese proceso de esclavitud a un modo de producción feudal como tal. No sé si le queda ahí claro, licenciada Jerónima. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tuviera una duda? Si no, desde ya les deseo buena noche. Por favor, estar pendientes el día de mañana en este mismo link. Por favor, en este mismo link tendríamos clases de 5:30 en adelante. Muy feliz noche, señores. Feliz noche, Rick. Feliz noche. Feliz noche, Rick. Feliz noche.